Vinimos de visita al municipio de La Roque a hablar con la responsable de Cultura, la secretaria Mónica Gallosa. Mónica, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días, Javier, y gracias por estar hoy acá. Bueno, vinimos porque la verdad es todo un acontecimiento tener una radio municipal en el sur entrerriano y bueno, y ustedes se han largado en este sentido hace muy poquitos días con la 88.1. Exactamente. Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea y... Bueno, a partir de lo que fue la sanción de la ley de medios, Riganti fue el que tuvo la intención, que dijo, La Roque tiene que tener una radio. Tenemos que tener más canales de comunicación, contar lo que se hace desde el municipio, de lo que pasa en la comunidad. Bueno, ahí empezó a gestarse la idea. Entonces empezamos con todos los preliminares, que fueron muchos y complejos algunos, la tramitación. A nosotros nos habían asignado por ley, por una resolución firmada por la presidenta, que nos correspondía la 88.5. Claro, eso el AFCA lo hizo con todos los municipios del Con país. todos los municipios. ¿Por qué? Porque todas las radios comunitarias están del 90 para abajo, claro. De la frecuencia 90 para abajo. Entonces nos designan la 88.5 por una cuestión de no generar suspicacias equivocadas con respecto a este tema, que de hecho surgieron igual, porque siempre hay gente que está abonando estas cuestiones, ¿no? Y recordemos que en La Roque hay una radio hace unos cuantos que años tiene 25 años ya, claro, que tiene el 88.5 parecía que hubiera sido adrede, claro. Justo fuimos a buscar la radio, no es así. O sea, la radio vino una resolución y nosotros sabíamos que nos iban a dar el 88.5. Queríamos evitar conflictos y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, hasta que resolvamos si vamos a comprar la radio, porque había que pensar en la antena, el alcance, los equipos, bueno, una serie de cosas. Dejamos en stand-by esta cuestión de que la 88.5 la tenía otra persona, que de hecho es tan mal que estén en esa frecuencia. Ellos deberían hacer los trámites porque ellos no son radio comunitaria, son la radio comercial. De hecho, deberían estar del 90 para arriba. Lo que pasa es que nunca hicieron los trámites como correspondía, con cada paso, como hay que seguirlos. ¿Por qué razones? No sé, pero la 99.5, por ejemplo, tiene todo en regla. La 88.5 no lo tiene en regla. De todos modos dijimos, listo, no vamos a entrar en conflicto, no usemos el 88, nos vamos a correr nosotros. Y pedimos que nos dieran la 88.1, que se hizo una prueba de alcance para no pisarnos con otra radio. Y así se hizo, así que nos quedó el 88.1. Después de eso se empezó a trabajar, la radio depende del área de cultura también, y por lo tanto hubo reuniones, nos juntamos, gente que ha tenido experiencia en radios o que tiene idea de lo que es la parte comunicacional, y empezamos a pensar en qué nombre le íbamos a poner a la radio. ¿Qué hicimos? Largamos una lista de, 6 nombres posibles de los que habían surgido de las reuniones que habíamos hecho y los sometimos al consenso de la población a través del Face. La que sacó más votos fue FM La Estación, que la estación tiene mucha significancia y aparte le podés dar varios sentidos. Puede ser la estación de radio, puede ser la estación de ferrocarril, puede ser la estación climática, o sea, puede tener muchos pero lo cultural, significados. como en muchos de nuestros municipios, tiene una importancia singular porque ustedes tienen un espacio cultural muy importante. Exactamente, nosotros tenemos mucho para comunicar, no solamente de lo cultural, o sea, el área, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte maneja todo lo que es también educación y lo que prevención, concientización. Trabajamos con muchas cuestiones que están totalmente asociadas a lo que son las personas que viven en esta comunidad. Así que bueno, surgió el nombre, ahora se hizo el Face, mandamos un permiso para que la puedan ver en todo el mundo, porque había gente, había larroquenses que estaban viviendo en otra parte del mundo que querían escuchar la radio online. Entonces hicimos el trámite también para esta cuestión de poder salir online en todo el mundo y bueno, estamos avanzando. Cuando nos propusimos largarla al aire, cuando todavía no estaban creados los espacios, fue también como una manera de hacer un training en lo que es el transitar de esta construcción de este medio. Mandamos notas a todas instituciones, ONG, asociaciones civiles, educativas de La Roque, para proponerles un espacio de 30 minutos. Deben presentar un proyecto para ver de qué se trata, se les daría un espacio de 30 minutos por semana, el horario va a ser de 16 a 18 por la tarde, sin fines de lucro en principio, para que puedan
ir ocupando la comunidad, la radio también. De mañana hay un programa de noticias que está a cargo de Tito Olivera. Tito trabajaba en otra radio que era la Z, la 99.5, y ahora está con nosotros, donde tenemos a este periodista y a un operador de sonido. Los equipos que tenemos son muy de avanzada, sí, es lo mejor, yo lo escuché, es lo mejor que hay en el mercado. Llegamos hasta pasando Ceibas, para que te des una idea más o menos, o sea que estamos casi obligados a hacer un buen producto. Eso también nos compromete más todavía, porque al llegar a tanta gente, que no solamente a la gente de La Roque, nos compromete mucho más. Así que bueno, trabajando, todas las semanas estamos aportando algo para sumarle a todo esto. Se equipó completamente la radio en todos los sentidos, para que también las personas que están ahí trabajen en un ambiente agradable, confortable. Y bueno, ahora a seguir construyéndola entre todos. Esa es la consigna que tenemos nosotros, ¿no? La tarea. Bueno, ¿y cómo fueron estos primeros días? Comenzaron el lunes 30 de junio, ¿verdad? Ya tenemos, comienza la segunda semana. ¿Cómo han sido estos? Buenas repercusiones. Yo hablé con Tito y nos cuenta los mensajes que le llega, la gente la pone, le gusta mucho que haya música de tarde. La música es diversa, es variada. Tenemos también una cuestión de pensar la radio con una mirada federal, con una mirada nacional, con una mirada latinoamericana. También está ese concepto en la radio, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, se han establecido espacios, algunos que los hemos comprado enlatados, como lo que tiene que ver con el campo, que es a la mañana, a las 6:30 de la mañana. Después hay un horario que es de música local, o sea, nacional, como por ejemplo el tango y el folclore, que hay gente que escucha ahora esa música. Se van instalando los espacios. El oyente no solo tiene que acostumbrarse a cambiar el dial que tenía y poner que es lo que se está haciendo, sino que después se tiene que acostumbrar a qué horarios está lo que particularmente le gusta a cada uno. Así que bueno, ese es todo un camino que se hace al andar, no hay otra manera de hacerlo, no se puede imponer. Vos tenés que ofrecer un buen producto para que te elijan. Y el sol sale para todos, o sea, esa es la idea. No se pensó en una radio en términos políticos, se pensó en una radio donde se pueden escuchar todas las voces, donde el que quiera y tenga una propuesta interesante, bien fundamentada, la pueda poner al aire y está abierto para todos. O sea, esto no es algo que tiene que ver con una gestión de gobierno. No, dicho sea de paso, fue aprobado por unanimidad por el Consejo. O sea, ustedes para destinar fondos y comprar los equipos, necesitaron que la oposición a su gestión, digamos, lo comprendiera y lo avalara. Es que esto es, el que hoy sea el gobierno no quiere decir que mañana lo siga haciendo. O sea, si mañana cambia el gobierno, la radio sigue estando. O sea, nadie se lo lleva para casa, queda ahí. O sea, la idea es, vuelvo a decirte, creo que la comunidad de La Roque debe empoderarse de este espacio, con todo lo que eso implica, hacerla suya y a través de ella transmitir las cosas que nos pasan como comunidad. Creo que ese es el principio básico en el que pensó Riganti. Bueno, además de esta muy buena noticia, el viernes pasado también estuvieron con mucha actividad, ¿verdad? Vamos, venimos, te digo, vacaciones ya. No, bueno, la verdad que nos están pasando cosas. Primero que a nosotros nos encanta el trabajo que hacemos, lo disfrutamos pero muchísimo, porque nos gusta generar espacios nuevos, no quedarnos solamente con lo que propusimos en un principio, sino que eso que propusimos lo alimentamos, lo alentamos, lo estimulamos, lo hacemos crecer. Así que bueno, pasan cosas hermosas. Lo que fue, por ejemplo, lo del viernes, como bien vos decís, se hizo el cierre de un taller de canto y expresión vocal que estuvo a cargo de Ornella Tafarel. La verdad que nos ofrecieron una noche de gala y la increíble gente que yo la escuché cantar en las primeras clases y ni siquiera afinaba. Y el otro día nos sorprendieron a todos. Se armó un grupo muy lindo, fueron 16 personas que trataron de intentar de educar su voz, de desarrollar un talento que tenía o sacarse las ganas de que toda la vida quisieron cantar y nunca tuvieron la oportunidad. Fue un taller que duró 3 meses y armaron todo un show a la noche donde cada uno fue cantando diferentes estilos. Pasamos desde tango, folclore, melódico, hubo un poco de todo, hasta rock, y la verdad que estuvo fantástico. A sala llena,
todos felices, contentos de crear este espacio. Y por supuesto ahora han pedido que después que Ornella tenga su bebé, vamos a tener que continuarlo. Claro. Así que a Manuel lo vamos a hacer también miembro del taller. Eso fue algo, la verdad, que muy lindo. Y el otro fin de semana tuvimos algo hermoso, que me pidieron llevarlo a Urbina Rey. Se hizo la presentación del libro de Roberto Romani, Hermanos de Cielo y Patria, y se armó, estuvo primero la presentación a cargo de Tuki Carboni, que fue excelente, esta escritora que tiene una calidad poética increíble, y después se armaron distintas expresiones artísticas referidas a algunos de los pasajes del libro, que son más de 60 personajes que trata el libro. Se seleccionaron, fue un trabajo maravilloso que hizo Analía, sobre todo, mi secretaria, donde se eligieron, creo que fueron, no sé, creo que 15, una cosa así, y se interpretaron, ya sea a través de la música, a través del canto, a través de la actuación, distintas manifestaciones artísticas para enganchar con la presentación de Diego Roberto. Fue fantástico, una sincronicidad increíble, todo dinámico, y Roberto leyendo textos que tenían que ver con eso que se presentaban en el escenario. Así que tuvimos oportunidad de mostrar los diferentes talleres, que ya llevan 7 años, la mayoría de ellos, y expresarse arriba del escenario, acompañando a Roberto con todo lo que significa Roberto para nosotros. Yo creo que esta oportunidad que tiene Roberto de volverse a mostrar en su faceta de escritor, de poeta, le hace muy bien a la cultura entrerriana. Te iba a consultar, ¿y en actividades deportivas cómo? Bueno, fuimos sede departamental de los intercolegiales, fue toda la semana pasada, estuvieron compitiendo, ahora se están yendo a Urbina Rey el jueves, varios venimos muy bien con las competencias, también La Roque, estamos entrenando para los Evita, porque también nos presentamos, lo mismo que hacemos con los culturales, que también nos presentamos, y nos presentamos con Abuelos en Acción. Así que en participación, todo lo que hay. Nosotros somos Centro de Educación Física, somos una filial, somos el CEF número 4, por lo tanto tenemos diferentes actividades deportivas gratuitas, como es el vóley, como es el handball, agregamos el hockey sobre césped, que ya salieron a competir en la Liga de Gualeguay, y venimos fuerte con todo eso. Todo lo que es básquetbol también es del CEF. Así que bueno, deportes gratuitos hay para todas las edades, para los dos géneros. Así que contentísimos con la actividad deportiva que tenemos nosotros. Es mucha. Mucha. Y dentro de lo turístico, el Paso Corralito se ha podido... El Paso Corralito, venimos complicados, tuvimos que pedir una prórroga de esa ayuda que nos dio la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Turismo de Nación, por el régimen de lluvias que hemos tenido, que ha sido extraordinario en estos 6 meses. La semana pasada fueron a medir las alturas, porque es increíble, la laguna está casi 3 metros más abajo que la orilla del río, así que tuvimos que buscar cuál es el lugar más alto para empezar ahí la construcción. Esta semana se arranca con eso y tenemos que tratar de terminarlo lo antes posible, porque es la promesa que tenemos con el Ministerio. En términos provinciales, lo que nos había avalado el ministro Marzó es que La Roque estuviera primero en la lista de prioridades para que le asignaran la segunda etapa de este proyecto, porque con el dinero que nos dieron para la primera no alcanza, es poco para de un lugar virgen, de cero, arrancar de cero, necesitas muchos fondos. Bueno, esta primera parte fueron 328.000 pesos, que serían el 70% de esta primera etapa, el otro 30% lo tiene que aportar el municipio. Pero esta cuestión de que esté a 20 kilómetros de la ciudad, con los caminos que no están en buenas condiciones como para llegar después de las lluvias, y el régimen de lluvia que hemos tenido hasta ahora, nos ha demorado, eso es una realidad. Pero bueno, eso no quita que no lo hagamos, lo vamos a hacer igual, porque ya te digo, esta semana arranca todo lo que fue la preparación de los pilotes, porque esto va a casi 2 metros de altura, se hace sobre el suelo, todo eso ya se hizo. Sí, pero digamos, para no perder infraestructura con las crecientes, que es algo típico de Gualeguay. Todo eso se contempló, obviamente, ¿no? Entonces, todo lo que pudimos adelantar de trabajo acá en nuestro corralón, eso se adelantó. Pero ahora hay que poner un sereno que esté instalado en el corralito, mira todo lo que significa, con esta época del año, que es súper fría, lluviosa, y que se quede ahí porque tiene que cuidar los materiales. Imagina que para el verano... Sí, porque también está el compromiso de la Secretaría de Energía de la provincia para hacer la extensión de la red eléctrica hasta el lugar,
hasta donde va a estar la construcción, claro, que era lo que nos importaba, que eso tuviera luz. Así que bueno, creo que para este verano llegamos seguro. Y para lo otro que había expectativas, no sé cómo han avanzado, si han tenido inconveniente o no, es con el tema de la pileta. Sí, la pileta está trabajando, la misma empresa que le construyó la ampliación al frigorífico es la que está ahora trabajando con todo lo que es la perforación, los hierros, todas esas cuestiones. Estamos en una situación tensa con el frigorífico, tensa por falta de palabra, por falta de compromiso. Sabían que cuando el intendente también tenía un compromiso con la comunidad, y no sé si lo entendieron como lo tenían que entender, pero la cuestión es que estamos trabajando en una cuestión casi, te diría, ¿cómo puedo decirlo? Para que no suene mal, porque si no alguno lo va a agarrar para cualquier lado. Pero estamos en una situación tensa. El diálogo es tenso, es exigente, porque nosotros tenemos que cumplir con la comunidad. Recordemos que, para quien está mirando, La Roque tiene un polideportivo municipal que consta de una pileta, de todo un espacio que hace muchos años vienen trabajando muy bien, con chicos que van a la colonia de manera gratuita y demás. Surge una operatoria con una empresa, que es un frigorífico, y esta gente se compromete a hacer todo el traslado, pileta, el edificio principal y demás, en un predio mucho más grande, mucho más cómodo, y además más céntrico, que no hay que atravesar la ruta ni nada por el estilo. Y esta obra la tiene que hacer obviamente la empresa. La atención está dada porque la empresa no está cumpliendo con los plazos. La demora. Es por la demora, nada más que eso. ¿Y ellos qué argumentan? Y siempre te ponen cuestiones, y que ahora no vendemos tanto, que ahora no es el momento. Claro. O sea, siempre te ponen siempre puede haber un pero si vos lo querés. Sí. El tema es que tienen que entender que hay un compromiso con la comunidad. Esto fue una negociación que llevó 2 años hasta que se llegó a un acuerdo de cesión de ese predio que está lindero a su frigorífico, con lo cosa que le permite al frigorífico agrandarse. A cambio de estas 4 hectáreas que compraron acá. Todo lo que estaba construido en el predio anterior deberían construirlo en este nuevo predio. Nosotros, el municipio, no es que el municipio se quedó sentado esperando que hagan las cosas. Toda la construcción, que no sé si vos la has ido a ver, que es maravilloso lo que va a hacer eso, el cuerpo de baños, el salón, la proveeduría, todo eso lo hizo el municipio, y el frigorífico aportó los materiales. Toda la mano de obra de esa gente que está trabajando hace 6 meses ahí la está pagando el municipio. Ellos se comprometieron con la pileta, iban a contratar una empresa. No le hicieron, demoraron, que los impuestos, no, se demoran. Y así no se manejan las cosas. El intendente, la palabra le da mucha fuerza a la palabra, y él sabe el compromiso que tenemos con la comunidad. Así que bueno, estamos en una situación de presión, trabajando, exigiendo que cumplan con sus plazos, pero por suerte ahora empezó una empresa ya a moverse. Eso ya quiere decir algo. Se han hecho plantación de árboles, nosotros no hemos parado nunca. La construcción de la parte que nos tocaba hacer a nosotros, se está haciendo. De hecho, a la quinta latera se le construyó un cuerpo de baños magnífico que va a quedar para la quinta latera, porque eso se va a formar en un complejo. Vos tenés la quinta latera y pegado el polideportivo nuevo. Para lo que es la vida de la Roque, del larroquense, donde va a poder ir a pasar sus ratos de ocio, de recreación, tiene un lugar maravilloso ahí. Ellos tienen que cumplir con su parte, sí o sí, no les queda otra. Te irrita un poco la situación. Me molesta, no es que me irrita, sino que, el polideportivo, cuando nosotros asumimos en el 2007, asumimos un 11 de diciembre. El día 15 de diciembre nosotros arrancamos con una colonia de vacaciones de 600 chicos en forma gratuita, a los 5 días de asumir. Un compromiso tremendo, era paga. Aprendían a nadar los que podían pagar la colonia. Los que no, se quedaban sin aprender a nadar. Eso antes, digamos. Eso era antes, así era. El cambio fue rotundo. Por supuesto que asumimos cuestiones que decían, ¿y ahora con quién va a pagar eso? Todos nosotros lo vamos a pagar. Lo va a pagar la Roque, porque todos los chicos tienen derecho a aprender a nadar, no los que pueden pagar una colonia. Entonces, esta cuestión inclusiva que nosotros encaramos con la colonia, donde se hacen deportes, donde cada año tenemos más chicos, los llevamos en micro, le damos la merienda, o sea, es un trabajo impresionante a nivel social que hemos hecho con eso.
Entonces, para mí, que empezamos desde cero y hoy la colonia cuenta con todos los elementos deportivos necesarios, con gente que cuida el predio, la pileta siempre está impecable, está el agua, que es gratuito. O sea, no se puede cortar porque alguien no tiene palabra y no cumple con el compromiso que nosotros tenemos con la sociedad. Eso es lo único que a mí me molesta, en el sentido de decir, ¿por qué no hemos cumplido con los plazos cuando dijimos que este año queríamos tener el poli nuevo? Y nosotros estábamos trabajando para eso. Los que se están demorando son ellos, por un montón de excusas. O sea, que no dejan de ser excusas. Para mí son excusas. O sea, creo que no cumplieron con la palabra como debían. Eso es lo único que digo. Nosotros no podemos bajar. Cada vez la vara está más alta en la Roque. Entonces nosotros mismos nos imponemos de que cada año la vara esté más alta. Esto formaba parte de que esa vara estuviera más alta. El nuevo poli formaba parte de eso. Mónica, agradecerte como siempre la buena atención y que nos cuentes un poco la actualidad de acá. Bueno, muchas gracias a vos y gracias por permitirme contar lo que pasa en La Roque, que es mucho, variado y que nos da mucha satisfacción a todos los que trabajamos en esto. Puntos de vista. Puntos de vista. Todos los domingos, La Región, el diario de Urdinarrain. La Región incluye notas y noticias del departamento. Enfoca la vida de Aldea San Antonio, Gilbert, La Roque, Gualeguaychú, Urdinarrain y todos los pueblos del departamento. La Región, el diario de Urdinarrain. Suscríbase al 480-364.